Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Gracias, Peter, qué lindo. Entregarnos al Señor lo más maravilloso que puede sucederle al ser humano. Vamos a darle la oportunidad a los niños que pasen atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias, Isaías 44. Isaías 44, vamos a estar enfocados en 3 versículos del 6 al 8. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Fíjense qué palabras únicas que comparte la palabra de Dios a cada uno de nosotros, a la humanidad. Vamos a estar enfocados en lo que respecta que Dios es único Dios. No hay otros dioses. Podemos ver entonces el hombre, el ser humano, está en una lucha continua. Yo considero que hay como fastidio incluso en el ser humano. Y el asunto está que dice el necio, nos dice allí en el libro de los Salmos, no hay Dios. Un gran filósofo alemán dijo, Dios está muerto. Y la Biblia, vuelvo a repetir, nos dice que es un Dios único. No hay otro como este Dios. Interesante notar, por ejemplo, el ser humano en su caminar, su diario caminar, tratando de buscar, encontrar lo que es en el aspecto espiritual, buscar una respuesta a la vida, de buscar lo que es una respuesta a través de religiones, fíjense en ustedes, fabricadas por el mismo ser humano. Interesante notar, por ejemplo, los egipcios tenían alrededor de 2000 dioses. Encontramos los babilonios, Babilonia tenía como 92 dioses. El hinduismo, escuchen esto, el hinduismo tiene 330 millones de deidades. 330 millones. ¿Quién los puede contar? ¿Para qué sirven cada uno? ¿Por qué tantos? Hay 300.000 que son los esenciales, pero 330 millones de deidades. El hinduismo cree que hay un ser supremo que es creador, pero sin embargo, fíjense en ustedes, dice de que creen en otros dioses. Y vemos entonces la serie, 330 millones. Por igual ellos proclaman de que no hay o existe ninguna religión que pueda enseñar el único camino de salvación. Fíjense en lo que dicen ellos. Y estamos hablando de millones de personas que creen en esto, que no existe un único camino de salvación.
Los chinos tienen 54 dioses, los japoneses 27, 21, por ahí andan. No vamos a mencionar siquiera los romanos o los griegos, la pila de dioses que tenían. Y encima de esto tenemos denominaciones o tenemos sectas, mejor dicho. Secta, estamos hablando de todo aquello que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, llevados por líderes religiosos que se distinguen prácticamente porque están en contra de todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios enseña en su palabra, ellos van en contra de todo eso. Juan lo pone de esta manera. El apóstol Juan escribe esto. Y podemos entonces distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Ahora, cuando dice él, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, en contra de Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y fíjense en que vemos nosotros versículo 9 en adelante, de aquellos que forman imágenes. Dios está diciendo cómo puede el ser humano seguir o adorar o venerar a una estatua, alguna imagen, si es creada por el mismo hombre. ¿Cómo puede uno tener, si no hay otro Dios, y Dios es bien claro en eso, en sus mandamientos dice, no te harás ninguna imagen, no tendrás otros dioses delante de ti. Por lo tanto, el ser humano, fíjense en ustedes, busca y busca y busca de ir en contra de lo que Dios está diciendo, creando todas estas religiones erróneas en cuanto a la existencia de estos dioses. Y bien claro podemos ver, por ejemplo, que no hay otro Dios como nuestro Dios, que es único. Tenemos un gran ejemplo, el profeta Elías, que estaba en contra de 800 y pico de profetas de Balaam. Y él dijo, bueno, ustedes empiecen a implorar ante sus dioses o su Dios y a ver si puede hacer descender fuego del cielo. Estuvieron horas a los gritos, se cortaban, hacían todo un teatro tremendo y sin embargo Elías dijo, bueno, acá ahora vean, hay un solo Dios, para que el ser humano pueda entender que no existe otros dioses. Pablo dice que la causa de todo esto es porque el ser humano tiene su corazón entenebrecido, tiene su mente entenebrecida, y dice que cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombres, de reptiles, de animales, cuadrúpedos. Nos dice Pablo de que han cambiado la verdad por la mentira. ¿Y cuál es el resultado entonces que vemos el ser humano buscando cómo entender a Dios? El ser humano deseando de que como no existe Dios, entonces si no hay Dios no hay justicia, y si no hay justicia no existe la moralidad. Empiezan a inventar reglas, empiezan a inventar lo que son leyes, quitan o rechazan el infierno y la necesidad de un Salvador. En definitiva, es el rechazo al único Dios. Así que vemos vez tras vez tras vez. Estaba también mirando, interesante notar que en 22 países o regiones está la creencia de la diosa del amor, lujuria, lascivia o codicia y del sexo. En 22 países. Tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con orgías y tiene que ver con pecados carnales o pasiones carnales. Todo esto creado, ¿por qué? Porque estamos viendo al ser humano tratando de sacar a Dios y entonces crear sus propias leyes y de decir, esto es lo que necesitamos hacer, y en sí, ¿qué confianza podemos tener en el ser humano cuando está en su naturaleza pecaminosa? En el verso 6 nos dice a nosotros, así dice Jehová, Rey de Israel. Ahora, este Rey de Israel tenemos que entender, cuando hablamos de rey, estamos hablando de que es un rey soberano. Estamos hablando de un rey que ejerce completa autoridad sobre todo el mundo. En Apocalipsis 19, versículo 16 nos dice que este es el Señor de señores y el Rey de reyes. No hay otro.
La Biblia dice que su reino, allí en Hebreos nos dice que su reino es inconmovible, nadie lo puede conmover. La palabra del Señor nos habla también allí en 1 de Timoteo que es un imperio sempiterno, quiere decir que perdura eternamente. Y aquí entonces vemos que este rey es eterno porque dice, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios, lo cual quiere decir que este Dios es eterno. Apocalipsis lo sigue repitiendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Saben? Es horrible de ver esta mente finita en pecado del hombre, la confusión que tiene, a la soberbia que tiene, de querer quitar a Dios de en medio. Lo único que lo hace un necio. Por ejemplo, para darles una idea de cómo la ciencia y aquellos que quieren seguir la ciencia, la contradicción tan grande que hay entre los mismos científicos que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en lo que ellos mismos están enseñando. Dicen que el universo es eterno. Por empezar, dicen que el universo es eterno. Ahora, fíjense en la confusión que hay, porque la primera ley de la termodinámica, termo del calor, dinámica es poder. Ellos mismos, según los científicos, estas leyes son absolutas. Escuchen esto, son absolutas. La primera ley de la termodinámica está diciendo que es absoluto. Ahora, ¿qué es absoluto? Ellos dicen, todas las cosas que se pueden observar en el universo son afectados por y obedecen o están sujetas a estas leyes. La primera ley de la termodinámica se basa en que la materia, la energía, no pueden ser creadas ni puede ser destruida. Es decir, es eterna. Fíjense, sin embargo, la segunda ley de termodinámica nos dice que el universo está constantemente perdiendo energía usable y que nunca la va a volver a ganar. Es decir, que una vez que está sacando energía, no la vuelve a recuperar. Entonces están hablando de que la desintegración de esta energía lo único que va a producir es caos y desorden. Ahora, fíjense, en la primera ley nos dice que es eterno, la segunda ley nos dice que no, que está perdiendo energía, lo cual quiere decir que tuvo un principio y que va a tener un fin. Ellos mismos llegan a la conclusión de que no es eterno, no ha tenido eternidad. Y si el universo no es eterno, necesita una causa. ¿No es cierto? Porque si es creado, si hubo un creador, si hay un Dios único, que es Rey soberano, entonces podemos ver nosotros de que hay una causa y un propósito para este universo. Ahora, si es eterno, no necesita un creador. No necesita un creador. Stephen Hawking estaba mirando la manera que él cree, o sea, que dice, no necesitamos un Dios para que el universo sea. Y pobrecito, qué absurdo lo que él presenta, a pesar de la inteligencia tremenda que pueda llegar a tener. Pero hay una cosa, si hay eternidad, sería absurdo preguntar, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Si Dios tiene una causa, fíjense en ustedes, entonces no es Dios. Dios es. ¿Me entienden? Si el universo tuvo un inicio, fue creado de la nada, por lo que hemos visto a través de la palabra de Dios, y como los científicos mismos han descubierto que nada puede crearse a sí mismo, entonces están determinando de que si nada puede crearse a sí mismo y hay elementos que produjo entonces la creación según ellos, quiere decir que hubo un principio, y si hubo un principio quiere decir que hay un creador. Hay un rey que ordenó todas las cosas a existencia. Esto es lo maravilloso de que este Dios es único. Nos dice que Él es el primero y Él es el postrero. Y nos dice, fuera de mí no hay Dios, no existe. Les quiero compartir algunas cosas